Sabemos que en este tiempo Dios está haciendo cosas maravillosas, ¿sí? En todo tiempo, porque realmente nuestro Señor es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, por los siglos de los siglos. Dice la Escritura que cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Amén. Yo quiero que abras tu Biblia en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1. Gloria sea al Señor. Gloria al Padre. ¿Estamos ahí, iglesia? Me dice amén. O diga amén cuando tenga ese pasaje bíblico. Amén. Y vamos a entrar en la palabra del Señor y recibir el mensaje en esta mañana. Marcos capítulo 1, versículo 16. Dice la Escritura: mientras caminaba a la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que arrojaban las redes al mar, porque ellos eran pescadores. ¿Quién los vio? Diga Jesús. ¿Quién los vio? ¿Quién los vio? ¿Quién los vio? Jesús. Usted tiene que entender que venir a la iglesia es como venir a la escuela. Amén. Porque también venimos a qué, diga, a aprender. ¿Quién los vio? Jesús. ¿Y quién te ve en esta mañana? Jesús. ¿Quién te ve día y noche? ¿Quién te ve las 24 horas? Denle un fuerte aplauso al Señor, porque Él no te descuida ni un momentito. Ni un momentito Él nos descuida. Y dice el verso 11: y Jesús les dijo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Y ellos, dejando inmediatamente sus redes, lo siguieron. Y en el verso 18 dice: y ellos, dejando inmediatamente sus redes, lo siguieron. Caminando un poco más adelante, miró a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en una barca remendando sus redes. Y los llamó, y dejando ellos de inmediato a su padre Zebedeo con los jornaleros, lo siguieron. Vamos a dejar hasta ahí la lectura por un momento. Vemos algo muy parecido o el mismo acontecimiento aquí, hasta donde hemos leído estos 4 versículos. Vemos que el Señor llamó a los primeros 4 discípulos. Amén. ¿A quiénes? A Simón, Andrés, Jacobo, ¿y quién? Y Juan. Fueron los primeros 4 discípulos que el Señor llamó. Pero hay algo que a mí me llama la atención en ese llamamiento de nuestro Señor Jesucristo con sus primeros discípulos, o lo que nos dice acá la Escritura, es el llamamiento de estos primeros 4 discípulos. Y es que ellos estaban, ¿qué? Diga, ocupados. ¿Cómo estaban? Estaban trabajando, porque vivían de la pesca, ¿cierto? ¿Estaban trabajando? Estaban ocupados. Y dice la Escritura que el Señor Jesucristo, mientras caminaba a la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que arrojaban las redes al mar. Que arrojaban las redes al mar, porque ellos eran pescadores. Y Jesús le dijo: síganme y yo los haré pescadores de hombres. ¿Un pescador de qué vive?
de la pesca. ¿Cuál es la herramienta de trabajo del pescador? La red, ¿cierto? La red. Pero a mí me impacta este pasaje bíblico, cómo el Señor, llamando a sus primeros discípulos, no tuvieron excusa. ¿No tuvieron qué? Diga, excusa. En ningún momento dijeron, ¿usted quién es? O a mi Señor Jesucristo no le dijeron en ese momento, ¿usted quién es? No pidieron ni explicación, ni tuvieron excusa. No pidieron explicación, ¿usted quién es? O ¿para dónde vamos? ¿Qué voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? No hubieron excusas. Cuando le dice el Señor, le dice, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Vemos cómo el Señor les está diciendo, dejen de hacer lo que están haciendo y síganme que los haré pescadores de hombres. Y si son pescadores, viven de la pesca y su herramienta de trabajo es la red. Miren cómo lo que me llama a mí la atención es que ni explicaciones ni excusas hubieron de estos dos primeros discípulos que el Señor llamó. Pero una mente que cuestione a Dios, una mente que empiece a argumentar, va a decir, ¿y de qué voy a vivir? ¿Sí o no? Pero es que este es mi fuente de ingreso económico, o con esto llevo el pan a casa, con esto sustento a mi familia, o he estado en este oficio, en esta labor por tanto tiempo, ¿y para dónde voy? En ningún momento sacaron ¿qué? Diga, excusa. En ningún momento pidieron explicación. Y el Señor le dice, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Y ellos, dejando inmediatamente sus redes, lo siguieron. ¿Dejaron las redes qué? Inmediatamente. Inmediatamente dejaron ¿qué? Sus redes y le siguieron. ¿Cuántas cosas Dios te ha pedido y tú aún pides explicaciones, lo cuestionas o tienes excusas? ¿Cuántas veces? ¿Qué es eso que está reservado en mi corazón que Dios me pide, que me está pidiendo, pero aún lo conservo? Porque en mis argumentos humanos y en mi pensar humano estoy aferrada a algo que Dios me está pidiendo. ¿Cuántas veces Dios pide más de ti, pero hay excusas? Y no nos accionamos porque estamos esperando explicación o esperando entender por qué debo accionarme. ¿Valdrá la pena? ¿De qué servirá? ¿O qué ganaré con eso? Y si me arriesgo, ¿será que pierdo? Dice el verso 18, y ellos, dejando inmediatamente sus redes, lo siguieron. ¿Qué es eso que
Dios te ha estado pidiendo algo pequeño, algo menor, algo, cuando digo pequeño o menor, es a los ojos de Dios. Porque hay cosas que a los ojos de Dios son pequeñas o menores y tú las ves grandes. Y por eso te aferras a algo, a alguien, o a una costumbre, o a una cultura, a tu propia vida, a tu propio pensamiento, a tu propia voluntad, o la manera de ver las cosas, o como quieras llevar tu vida. Pero cuando Dios nos pide algo, en el área que sea, estoy completamente convencida que será de mucha bendición y de manifestación del amor y del poder de Dios para darte más de lo que te pide. En el área que sea. Yo creo con todo mi corazón que tú que estás en esta mañana, en alguna cosa, en algún área o con alguien, te identificas con esta palabra. A lo mejor no es lo mismo, o no en la misma área, en la misma cosa, en el mismo pensamiento, en el mismo lugar, pero creo que Dios nos está hablando en esta mañana. Y dice en el verso 20, y los llamó, y dejando ellos de inmediato a su padre Zebedeo con los jornaleros, los siguieron. ¿Quiénes? A Jacob y a Juan. Andrés y Simón han dejado ¿qué? Sus redes. Y Juan y Jacobo estaban en ese momento ¿qué? Remendando sus redes. Escuche bien, Simón y Andrés, ¿qué estaban haciendo? Arrojaban las redes al mar. Y Jacobo y Juan remendaban sus redes. Había algo en común en estos 4 discípulos, y es que eran pescadores. Estaban en la misma cena, en el mismo lugar, y en un mismo pensamiento o en una misma actividad, y era pescar. Pero estaban ocupados, estaban en sus asuntos, estaban llevando su vida cotidiana, en su labor. Y usted sabe que el porcentaje más alto de la humanidad se ocupa día a día en sus labores, ¿sí? Seculares, labor de trabajo, ¿sí? De lo que puede ejercer u ocuparse para recibir ese salario, digámoslo así, ¿no? Y sustentar su casa y cubrir sus necesidades, cubrir sus responsabilidades económicas. Y estos 4 discípulos son figura hoy en día de su vida, la mía, de todos los que estamos aquí, los que están por fuera, hijos de Dios y no hijos de Dios. ¿Por qué? Laboran o trabajan por una remuneración laboral, una fuente de ingreso económico para sustentar su hogar, su vida, responsabilidades económicas. ¿Estamos? ¿Amén? Porque aún el que no quiere trabajar va a trabajar. ¿Sí o no? Porque aún si está lloviendo o hace mucho sol, va a trabajar. Si le duele, si tiene un dolor en su cuerpo, va a trabajar. Y muchas veces, aunque le den incapacidad al médico, va a trabajar. Porque el médico le dio incapacidad, pero el jefe no entiende. Y hay que cuidar el empleo. Y si ve cómo razonamos de fácil en lo secular.
en lo laboral, en lo natural. Pero no reaccionamos así de fácil cuando Dios me pide algo. Porque cuando Dios nos pide algo, entonces aparecen las excusas, aparecen las explicaciones. Tanto las excusas y esperar que el Señor nos dé explicaciones va a retener lo que Dios tiene para entregarte, porque lo que Dios te pide es menos, es poco, reducido a minoría para lo que Él te va a entregar, para lo que Él va a hacer contigo. Pero rehusamos obedecer al Señor, accionarnos. ¿Y qué es lo que Dios quiere de nosotros? Primeramente, obediencia. Bien, gracias, amadita. Pero antes de la obediencia, o para que haya obediencia, ¿qué tengo que entregarle al Señor? El corazón. El corazón. Y luego de entregarle el corazón a mi Señor, ¿qué debo entregarle? Diga, mi vida, mi tiempo. Porque todo el tiempo para trabajar, no sea injusto con usted mismo. 24/7 trabajando. ¿Merecemos un descansito? ¿El Señor se merece de nuestro tiempo? ¿Y entonces por qué le damos todo al trabajo? ¿O todo a mis planes, a mi voluntad? Bueno, lo normal es que se labore, pues no ocurre con todos, pero lo normal o lo establecido por una ley terrenal es trabajar 8 horas, ¿no? Aunque ya rebajaron 1 hora. ¿Sí o no? ¿Ya escucharon la noticia o no? Yo por ahí escuché algo, que ya rebajaron 1 hora, que ya no son 8 horas sino 7. ¿Es verdad? Aquí hay empresarios y hay empleados que si no sabía, vaya pues reclame su hora. ¿Usted cree que esa hora no le sirve al Señor? Dios mío, la gente está muy pensativa hoy. Los he puesto a pensar, Señor. ¿Usted cree que esa hora no le sirve al Señor? Claro. ¿Usted cree que esa hora no le sirve a usted para alimentar su vida espiritual? ¿En oración? ¿Escudriñando la Escritura? ¿Visitando una familia, a alguien y hablarle, evangelizarle, hablarle de Cristo Jesús? Pero a veces la mente del ser humano, estoy hablando del pueblo de Dios, amén. A veces la mente del ser humano, siendo hijos de Dios, lo limita y lo cega. Ay no, ¿qué tal? ¿Cómo se le ocurre, amada pastora, yo ir a hablar a mi jefe a decirle que son 7? ¿No ve que me echan? Me cambian por otro que quiera trabajar hasta 9. Y así fácil solucionamos y nos decidimos, callamos, porque no es que tenemos ese lugar. Y gloria a Dios por sus empleos, amén, sus empresas, las bendigo en el nombre poderoso de Jesús. ¿Sí? Pero lo que yo le quiero hablar esta mañana es que si Dios es nuestro Padre, mi todo, Él es la fuente de nuestro gozo, Él es la fuente de la fortaleza, de la bendición. ¿Cuántos dicen amén? Él es la fuente de la vida. ¿Por qué tenemos excusas para Él? ¿Por qué le pedimos explicaciones a Él? Señor, pero ¿por qué me pasa esto? Señor, pero si yo te alabo todos los días, ¿por qué me pasa esto? Señor, pero si yo me congrego, ¿por qué me duele aquí? Señor, pero si yo escudriño tu palabra, ¿por qué no me quieren? Señor, pero si yo, ¿y por qué?
Hermana Teresita, recuerde que tenemos servicios en Casa de Paz y Unción. Los miércoles a las 4 de la tarde, los viernes a las 4 de la tarde y domingos 8 y 10 de la mañana. Para que asista, que hace día no la veo o la invito. No, yo mantengo muy ocupada. Yo tengo mucho trabajo. Aparte de eso tengo que ir a visitar la vecina. Aparte de eso tengo, y bueno, hay miles de excusas. ¿Sí o no? Yo tengo que trabajar, no puedo. Me quería llevar la camisa roja, pero como no se me secó, entonces por eso no voy. Y cualquier cantidad de excusas. ¿Sí o no? ¿Ustedes han escuchado excusas de alguien que usted le haya evangelizado o haya invitado a la iglesia? ¿Cierto? Hemos recibido muchas excusas y hasta explicaciones nos piden y hasta nos hablan mal de la iglesia por un mal testimonio de un lugar o de algún predicador, un mal testimonio de un predicador. Hay gente que generaliza y entonces todos los cristianos somos malos y todas las congregaciones son malas. ¿Sí le ha pasado? Pero en nosotros no está la excusa, ¿sí o no? Ríase, por favor, dale un fuerte aplauso al Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor y ríase. Porque sí hay excusas en el pueblo de Dios. Sí hay excusas. Sí las hay. Pero lo que debemos entender hoy es que cuando Dios nos pide algo en el área que sea, porque aquí estamos hablando conforme a la palabra que el Señor le pidió a estos 4 discípulos que le sigan y dejen su labor, dejen su red. Ahora, tampoco les estoy diciendo que dejen de laborar, amén, en ningún momento. No es que le esté diciendo yo que deje de laborar, que deje su empleo, que salga de su empleo. Claro que no. Pero qué lindo ejemplo vemos por la palabra, cómo estos discípulos que se accionan. Los unos estaban lanzando la red al mar porque eran pescadores, pero Juan y Jacobo también eran pescadores y estaban remendando su red. Estaban ocupados, estaban laborando, estaban con su instrumento, herramienta, artefacto de trabajo para llevar el sustento a casa. Y no es que les esté diciendo yo que deben dejar de laborar, no, claro que no. Pero vemos este lindo ejemplo por la palabra, cómo estos discípulos se accionan y dejan su todo. ¿Cómo quedaría en este momento alguna de las que están aquí no? Porque en el nombre de Jesús están guardados, el Señor les dio su empleo y ahí van a estar hasta que Dios diga. Y los que son empresarios, el Señor les hará prosperar y ensanchar y contratar más personal para generar empleo. ¿Amén? ¿Amén? Generar empleo. ¿Amén? Otros por allá, otro lado. Supongamos que allá enfrente hay una comunidad de, pongámosle poquito, 20 personas, comunidad X. Y recibieran todos la misma noticia al mismo día. Le cancelamos el contrato laboral. ¿Cómo quedarían esas personas? ¿Usted cómo se las imagina? Con una expresión de excuse me. Hace poco vi en la televisión, creo que fue, una presentadora de noticias muy reconocida y la sorprendieron al aire, que se quedaba sin empleo. ¿Sí miraron la expresión de ella? ¿Vieron la expresión de esa presentadora de noticias, no? Muy reconocida, no recuerdo el nombre, pero de pequeño la mirábamos por ahí en novelas. Cuando mirábamos novelas, porque ya no miramos novelas, ¿no? ¡Ay! ¡Chojuera, espíritu de novela en el nombre de Jesús!
Que nadie mira novelas, ¿no? Muchos se quedaron calladitos. Pastores, que ahora andamos a la moda, ahora miramos Netflix. Fuera espíritu de Netflix en el nombre de Jesús. Por allá de vez en cuando, está bien que usted se vea una película sana, pero todos los días. Y está atento. Oye, hay gente que se sabe, conoce cada serie que sale y mantiene ahí así, perdiendo el tiempo. ¿Cuánto dura una serie de Netflix? Si tiene 16 capítulos. ¿Cuánto dura? Capítulos de 1 hora. Usted es valiente. Valiente por decirme el tiempo. Era consumidores. Aleluya, gloria sea al Señor. Aquí éramos consumidores. Pongámosle 1 hora. Pongámosle 45 minutos. Pongámosle media hora. ¿Usted cree que no se pierde media hora ahí? Pudiendo hacer algo productivo para uno mismo en su vida espiritual. O ir a conversar con Dios. Señor, ayúdame en esto. Señor, te entrego esto. Señor, si tú me guías en esto, Señor. Bueno, tanto que hay que hablar con el Señor. Amén. Entonces, volvemos al tema. Supongamos que allá enfrente hay una comunidad de 20 personas y a todas les dicen, hoy le cancelamos su contrato laboral. ¿Serio? ¿Y ahora qué hacemos, humana? ¿Para dónde agarramos? No sé, algo tenemos que hacer, las deudas no esperan. Ponemos un puesto de empanadas, sí, metámosle arepas con chorizo. Eso. No podemos quedarnos sin hacer nada, y no tengo nada contra nadie, amén. Sino que una persona después de tener, por poner un ejemplo, una persona después de que tiene un contrato laboral, ¿no? Una empresa, horario fijo, sueldo fijo, prestaciones, todo ello. No podemos quedarse. El ser humano que dice, no me puedo quedar quieto, no me puedo quedar quieta, algo hay que hacer, tengo deudas que pagar, tengo los niños, la casa, algo vamos a hacer temporalmente, pum, se accionó. Pero ¿por qué nos cuesta accionarnos con lo que Dios nos pide? ¿Por qué nos cuesta accionarnos con lo que hace rato Dios está pidiendo de ti? ¿Por qué nos cuesta accionarnos con aquello que solamente es necesario que tú te determines para que recibas algo grande de Dios, para que recibas lo que Dios tiene reservado para ti, pero está esperando que te acciones? Usted y yo debemos entender en esta mañana que Dios aumenta nuestra fe, o el Señor Jesucristo y su Santo Espíritu aumenta nuestra fe con su palabra, el oír la palabra, pero usted tiene que entender que su fe Dios la va a desafiar. ¿Cuántos dicen amén? Dios va a desafiar tu fe. Y podemos ver en este pasaje bíblico que Dios desafió a estos 4 discípulos, a estos 4 hombres. ¿Los desafió? Sí, porque les hizo una propuesta. Síganme que los haré pescadores de hombres. Inmediatamente les siguieron, dice la Escritura. Bíblicamente no vemos ninguna excusa. ¿Quién es usted? ¿Cuál es su nombre? ¿Y ahora de qué voy a vivir? Pero si la red es mi herramienta de trabajo, es necesario porque es la fuente de mis ingresos económicos. No, inmediatamente le siguieron. Vemos que el Señor Jesucristo desafió ¿qué? Los desafió a moverse ¿de qué? De su lugar de acomodo, digámoslo así, de costumbre, de su diario vivir, a soltar en lo que estaba en ellos su confianza, su tradición, ¿sí? Los desafió, pero se accionaron y le siguieron.
Y yo quiero que tú hoy entiendas que Dios hoy está desafiando tu fe. Es más, hace días está desafiando tu fe. Pero hay gente que no se ha accionado. Quedó paralizado, con excusas, analizando la situación, el panorama, haciendo sumas, restas, multiplicaciones, contando días, horas, y no se ha accionado. Pero aquí hay gente que Dios le tiene reservado cosas grandes y solo van a ser entregadas cuando te acciones, porque Dios desafía la fe de sus hijos, Dios desafía la fe de sus escogidos, Dios desafía la fe de todo aquel que Él llama, Dios desafía la fe de todo aquel que se acerca creyéndole que le hay. No decía amén. No llegó ni al techo. Denle un fuerte aplauso al Señor y dígale: Señor, yo me acciono en el nombre de Jesús. Lo primero que debemos entregarle al Señor es nuestro corazón. Y si tú ya le entregaste el corazón, gloria a Dios. Si no le has entregado el corazón, hoy te está haciendo un llamado al Señor para que le entregues tu corazón, tu vida, tus pensamientos y tu voluntad, para poder darte tu tiempo. Porque solo quien ama da. ¿Dios nos ama? Por eso nos da muchas veces sin merecer nada. Nosotros amamos a los nuestros hijos, nuestro esposo, nuestros allegados, y les damos de nuestro tiempo, de nuestro amor, les solventamos en lo económico, vestuario, alimento. Bueno, gloria a Dios por todo eso. Y lo hacemos porque los amamos. Y bueno, es nuestra responsabilidad. Mientras están pequeños, ¿no? Si cumple 18 y está en la casa, pues trabaja o estudia, ¿no? Bueno, pero ya ese es otro asunto. Entonces, ¿damos a nuestros seres queridos? Claro. ¿O a quien amamos? ¿Amamos a Dios? ¿Qué le estamos dando? ¿Amamos a Dios? ¿Qué le estamos dando? Solo cuando amamos vamos a dar con amor. Todo lo que hagamos con amor es válido para el Señor. Entonces, si no le has entregado el corazón al Señor, entrégaselo. Porque cuando se le entrega el corazón al Señor, le podemos entregar nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestra voluntad. Y entonces va a fluir la obediencia que tanto el Padre espera de ti y de mí. Sin amor no llegaremos a la obediencia. O usted obedece a quien no conoce o no quiere. Uno no obedece al que no quiere. Perdón, al que no conoce, ni menos al que no quiere. Ahora, si tú ya le entregaste el corazón al Señor, ¿cuántos dicen amén? Si ya le entregaste el corazón al Señor, si ya le entregaste tu vida, hay que examinarnos si ya le hemos entregado nuestra voluntad y si Él también hace parte de nuestro tiempo y le damos de nuestro tiempo. Gloria a Dios. Ahora, si hay algo que tú atesoras y no quieres soltar, así como estos discípulos que tenían una red, mas no la atesoraban porque inmediatamente la soltaron. Ahora, si hay algo que Dios te está pidiendo en otra área, un lugar, una cosa, una cultura, tradiciones,
y el Señor quiere que tú las sueltes, actitudes, tantas cosas, que tú y Dios sabrán en qué te puedes identificar con esta palabra, pero el Señor te está pidiendo algo y no lo sueltas. Pero lo que sí te puedo decir con toda seguridad es que cuando Dios te pide algo, que aunque tú lo veas muy valioso, aunque tú lo veas muy bonito, aunque tú lo veas como cosa grande, para Dios no es nada, porque lo que te va a entregar es mayor. ¿Usted lo cree? Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Me trae esa botellita de agua que está atrás, hija, por favor. Allá atrás, no, allá, hija. Gloria sea al Señor. Entonces, a mí me llama la atención, me impacta cómo se accionó, cómo se accionaron estos discípulos inmediatamente. Inmediatamente. Y usted sabe cuál es el pensamiento, gracias, hija. Usted sabe cuál es el pensamiento en común de la humanidad. Trabajo, 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 necesito plata, necesito trabajo, necesito comprar, necesito pagar. ¿Sí o no? ¿O sí o sí? Y con ser que hace 3 años vivimos una pandemia, que nos obligaron a una cuarentena, y mucha gente en ese tiempo no laboró en lo secular, o a lo mejor otra gente fue bendecida en lo laboral porque surgieron ideas, proyectos, bueno, gloria a Dios, pero la gente casi se enloquece encerrada, porque no estaban generando ingreso económico, porque estaban quietitos. Como también hay muchos que en medio de la pandemia conocieron, se acercaron a nuestro Señor Jesucristo, porque todavía había pueblo de Dios activo hablando de Jesucristo. Como también hubo mucho pueblo que después de estar con el Señor le dieron la espalda. Eso se ve de todo un poquito. Hasta falsos pastores y profetas se levantaron por las redes. Esto hay que decirlo. ¿Sí o no? Eso pasó de todo. Pero independientemente, la gente desesperada porque no podían ir a laborar, no podían seguir con su fuente de recursos económicos, y la gente se desesperaba mucho. Por eso a mí me llama la atención, me llama la atención cómo se accionan estos 4 discípulos y siguen al Señor. 2 ya estaban en su labor porque estaban arrojando las redes al mar, pero habían otros 2 que estaban remendando sus redes para empezar su jornada laboral. Y viene el Señor y les dice: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente le dejaron y le siguieron. Iglesia, es tiempo que dejemos las excusas. Mire, usted al apóstol John Jairo le puede dar muchas excusas, demasiadas, y la misma cada 2, 3, 8, 15 días. Pero Dios todo lo sabe. A Dios, ¿qué excusa le vamos a dar? Nosotros podemos dar 1001 excusas y hasta inventárnoslas, pero a Dios no hay excusa que valga, porque Él conoce todo de nosotros. Por eso dice el verso 16: mientras caminaba a la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que arrojaban las redes en el mar. ¿Quién nos ve? ¿Quién nos ve? ¿Quién nos conoce? ¿Quién conoce nuestro levantar y nuestro acostar? 24/7.
Él conoce todo de nosotros. Por eso, por más excusas que le demos, Él no acepta excusas, porque Él conoce todo de nosotros. ¿Qué te impide entregarle el corazón a Dios? ¿Qué te impide congregarte? ¿Qué te impide amar a Dios? ¿Qué te impide crecer en tu vida espiritual? Solo las excusas. No más. Excusas y excusas y excusas y excusas. Por eso hoy tú debes accionarte. La palabra de hoy yo creo con todo mi corazón que viene del cielo, a través del Espíritu Santo y por el poder de su bendita palabra impartida por esta sierva del Señor. Pero yo creo con todo mi corazón que aquí hay gente, o todos los que estamos aquí, en algo debemos accionarnos. Y el accionarnos para ver lo que Dios nos va a entregar, lo que ya tiene preparado, pero Él está esperando que nos accionemos. Y cuando nos accionemos, vamos a recibir lo que tanto hemos estado esperando. Porque Dios desafía, diga, mi fe. Dios desafía mi fe. Porque cuando mi fe es desafiada, entonces sale pulida, sale una fe. Cuando me acciono, ¿no? Cuando mi fe es, ¿cómo le dije? Ya se les olvidó. Desafiada. Cuando mi fe es desafiada y me acciono, voy a recibir escuche bien, voy a recibir lo grande, lo que Dios tiene reservado para mí, pero también mi fe va a ser pulida, mi fe va a ser renovada, mi fe se va a ensanchar, mi fe va a crecer. Porque hay áreas en nuestra vida que acontecerán y donde Dios nos pedirá, sí, que soltemos, que dejemos y habrán situaciones en nuestra vida que vivamos, que va a aumentar nuestra fe, que va a afirmar nuestra fe, que va a probar nuestra fe, que va a desafiar nuestra fe. Pero todo eso nos lleva siempre, nos va a llevar a un punto, a tener una fe inquebrantable, sin excusas y sin pedir explicaciones. Gloria sea al Señor. Mire a alguien y dígale, ¿cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu excusa? Mire a alguien y dígame su excusa y yo le digo qué tan grande es Dios. Estoy hablando con gente de fe. Estoy hablando con gente entendida. Estoy hablando con hijos sobrenaturalistas, porque tenemos un Dios sobrenatural. Ay, Dios mío, yo veo unas caras así, preocupado, Señor. Yo venía a que tú me dijeras que ya me vas a dar, no a que me pidas. Dele un fuerte aplauso al Señor. Dios es maravilloso. Dios es bueno en todo tiempo, iglesia. Acá hay gente que tiene que darle más a Dios de su tiempo. Hay gente que se le han estancado y se han estancado muchas cosas por no accionarse a lo que Dios pide. Pastora, es que yo no sé qué es lo que Dios me pide. Pero, ¿cómo hago, pastora? Me encanta la predicación, suena interesante la predicación, pastora, pero ¿cómo hago para saber? Yo quiero accionarme, pero ¿qué hago para saber Dios qué me pide? ¿Cómo hago para saber qué debo de soltar? Porque me quedó sonando, yo quiero eso grande que Dios tiene reservado para mí. ¿Qué debo hacer?
Yo pregunto, ¿te congregas continuamente en cuanto te es posible? ¿Te identificas con unos pastores, con una congregación, iglesia, casa espiritual? ¿Fortaleces comunión con el Padre en la oración? ¿Escudriñas su palabra? Por lo menos una vez en la semana se congrega, porque dejar pasar 2 semanas ya es mucho. Demasiado, diría yo, porque uno se enfría. ¿Sí o no? ¿Cómo le gusta el tamal tolimense? Alguien dijo con chicharrón y arepa y chocolate y pan. Caliente. ¿Sí o no? ¿Cómo es bueno el tamalito? Caliente. ¿Sí o no, mi amado? Imagínense un tamal ahí, no, gloria a Dios por la comidita, amén, estoy poniendo un ejemplo. Pero imagínese usted, que venga, le invito a comer tamal, ay, qué rico, usted abre esas hojitas y sale ese humo así. y de pronto usted tiene ese antojo de ese tamal y frío. Y si estaba en la nevera, usted le pone el dedo y frío. Pues uno se lo come, claro, porque hay que darle gracias al Señor, amén. Todo lo que el Señor pone en la mesa hay que bendecirlo y darle gracias al Señor. Pero por ponerle un ejemplo, de que si usted se congrega, ¿cómo mantiene? Caliente en el espíritu. Si usted ora, mantiene calientico en el espíritu. Si escudriña la palabra, mantiene calientico en el espíritu. Pero si deja de hacer todo eso, el Señor nos va a ver como cuando uno ve un tamal frío. Denle un fuerte aplauso al Señor. Ay, mijita, si usted orara, para yo hacerle entender, si usted escudriñara mi palabra, me conocería a través de ella. Si usted se congregara, sería ministrado por mi espíritu y mi palabra a través de los siervos y a través de las alabanzas y todo lo que acontece en la casa del Señor. Pastora, yo venía para que el Señor me dijera qué me va a dar, no para que me pida. Usted sabe que la Biblia dice que es mejor dar y tenemos que accionarnos en el dar. Bienaventurados y le damos a todos los que vemos, y la clave está en darle a nuestro Dios que no vemos físicamente, ¿no? Porque día a día vemos que Él existe, que es real, que es poderoso, misericordioso, el creador de todas las cosas. A veces cuando ocurre un temblor, yo veo es a Dios. Porque la Biblia dice que Jehová hace temblar la tierra. Aunque hayan muchos bueno, digamos especialistas en el tema, ¿no? Geólogos. Bueno, los que estudian allá y dicen que tembló, que porque se movieron las plaquetas de la tierra y que... No, la Biblia a mí me dice que Jehová es el que hace temblar la tierra. Que es el que hace llover sobre justos e injustos, o malos y buenos. Que es el que saca de los estanques las aguas. Porque Él es el creador. Entonces a Dios no lo podemos ver todavía, no hemos visto a nuestro Señor Jesucristo físicamente, pero lo vemos, manifiesto su amor, su poder, su cuidado, su protección, su favor, cada día en nuestra vida, manifestado su amor y su poder. Cuando amanece cada mañana,
¿Sí le da gracias a Dios cada mañana? Cuando amanece, a mí el que me despierta es mi esposo cuando dice: buenos días, Señor, gracias por este nuevo día. Sí, así dice mi esposo, y yo lo escucho. Bueno, a veces yo ya estoy despierta primero, pero algunas veces Él me despierta. Lo que yo le quiero decir es, si vemos a Dios en cada amanecer, para acordarnos de Él, como dice la Biblia, que nuestro levantar y nuestro acostar sea el Señor. Nuestro último pensamiento, dice la Biblia, que sea Él. Pero hay gente que se acuesta pensando en el problema, en la red. Según la palabra, ¿no? Porque estos discípulos tenían su red y eran muy beneficiados en muchas áreas por esa red. Pero a lo mejor nosotros tenemos y atesoramos algo que es nuestro último pensamiento y nuestro primer pensamiento. No vaya a haber alguien por ahí: ay, sí, pastora, es que yo amo mucho al Chucho y yo me acuesto pensando en el Chucho, en el Pedro, y me levanto pensando en él. No, hay gente que se acuesta pensando en sus problemas, dificultades, o qué voy a hacer de almuerzo mañana. Y se levanta lo mismo, pensando en cualquier otra cosa, menos acordarse de nuestro Dios Padre poderoso, que ya en que nosotros despertemos en un nuevo día, ya es un milagro para darle gracias a Dios, porque el mayor milagro es la vida y la salvación. Y la gente anda afanada por el dinero, ocupándose en el día a día, en el área laboral, porque necesito dinero. Dinero, pastora, dinero, money, cash. Pero la Biblia es clara y el Señor dice: buscad, dígalo duro, y su justicia, lo demás será añadido. Porque es que la garantía para cada uno de nosotros como hijos de Dios, estar guardados, reservados, prósperos, victoriosos, es el reino de Dios y su justicia. Buscarlo, estar en Él, permanecer en Él y vivirlo, establecerlo. Y eso nos garantiza también la vida eterna. Pero las añadiduras son temporáneas y son pasajeras y son terrenales. Pero Dios es bueno, que nos da esa promesa, que lo busquemos primero a Él y lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué son añadiduras? A ver, yo quiero que usted también participe. Dígame añadiduras. Ropa, el empleo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sueños. Bueno, sueños personales, porque los de Dios son los más lindos para cumplir. Carro, moto, ¿qué más? Salud, ¿qué más? ¿Ah? El alimento, ¿qué más? Los viajes, la familia, los hijos. Exacto, el esposo y la esposa. Gracias, amadita Leis. A ese punto quería llegar, porque es que a veces el ser humano se pone que se desbarata porque no está bien con el esposo, con la pareja, con su amor, con su rorro. O el hombre se pone mal porque la gorda no le saludó, porque la gorda está peleando mucho, porque la gorda no me quiso dar un piquito. Dale un fuerte aplauso al Señor. Pero la clave está en buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadidura. Todo lo que usted acabó de nombrar, todo.
será añadidura. Ese esposo, esa esposa. Y solamente en el buscar el reino de Dios, su justicia, seremos perfeccionados para ser buenas esposas o ser buenos esposos, buena hija, buen hijo, ¿sí? Buen hijo de Dios. Solamente buscando el reino de Dios, su justicia, saldremos aprobados de las pruebas. Amén. Solamente buscando el reino de su justicia seremos aprobados. Para salir de las pruebas seremos entrenados, capacitados por su reino y su justicia, su palabra, su Espíritu Santo. Solamente el reino de Dios y su justicia nos habilita para que podamos ser nosotros buenos administradores de lo que Dios nos ha entregado, como la familia. Todo hogar, todo matrimonio tiene desacuerdos, momentos desajustados, pero buscando el reino de Dios y su justicia, permaneciendo en él y poderlo establecer, pero entre todo ello vamos a poder ser esa buena esposa, ese buen esposo, y entender que primero cambio yo para que el otro cambie. Porque a veces tenemos cantidad de excusas. Es que yo no cambio porque él esto, porque él esto, porque lo otro, porque ella esto, porque... Pero el reino de Dios y su justicia me enseña a cambiar yo primero. Porque cuando yo cambio, entonces veré cambios en el otro. Bueno, pero tampoco vamos a hablar de matrimonios hoy, ni de pareja. Entonces, amados del Señor, ¿qué te impide que le entregues al Señor lo que Él te está pidiendo? Entrégale tu corazón, entrégale tu vida, entrégale de tu tiempo, de tu día, dale al Señor, porque uno da al que le ama, le da amor, le da tiempo, le da provisión económica, le da regalitos, le da palabras bonitas al que uno ama, ¿cierto? Vamos a poner, por ejemplo, a la familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu mamá, tu primo si lo amas, el amigo. Y Dios, que es el que nos ama tanto, con un amor inagotable, con un amor eterno, incomparable, porque nadie te ama como Dios te ama. Entonces, ¿qué le estamos dando? ¿Qué le estamos dando al Señor? Gloria a Dios por lo que tú le hayas dado hasta el día de hoy, pero hay que darle más al Señor. Amén. Y entrégale, dale, suelta lo que no has querido soltar. Acciónate, porque tu fe está siendo desafiada por el Padre. Desafiada. Dios prueba nuestra fe, sí, pero también desafía nuestra fe. Amén. Estos hombres a lo mejor no tenían bases en su fe para accionarse en esa fe desafiante, en el momento que le estaban desafiando su accionar. Todavía no tenían, a lo mejor no tenían esa fe fundamentada en Cristo, a lo mejor en otras cosas menos en Cristo, pero se determinaron y se accionaron. Tuvieron fe para accionarse en esa propuesta de nuestro Señor Jesucristo. Síganme y los haré pescadores de hombres. Y quiero que miremos este mismo pasaje bíblico o esta misma enseñanza, miremosla en Marcos, porque hasta aquí nos habla la Escritura cuando Jesucristo llama a sus primeros discípulos, pero luego nos va a hablar cuando Jesucristo libera a un hombre con un espíritu inmundo. Vamos a mirar en Lucas, quiero que por favor para terminar vayamos a Lucas capítulo 5, y vamos a mirar esta misma escena, pero en el Evangelio de San Lucas. Verso 1, dice:
Sucedió que habiéndose reunido una multitud alrededor de él para escuchar la palabra de Dios, estando él a la orilla del lago de Genesaret, observó 2 barcas que estaban a la orilla del lago, porque los pescadores se habían bajado de ellas para lavar sus redes. Entonces Jesús abordó una de ellas que pertenecía a Simón Cefas. Estamos hablando del primer Simón, llamado como discípulo, Simón Cefas. Y se sentó y pidió que la retiraran un poco de tierra, agua adentro, y sentándose enseñaba a la multitud desde la barca. Al terminar de hablar, dijo a Simón: boga a aguas profundas y arrojen sus redes para pescar. Simón le contestó diciendo: Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero conforme a tu palabra arrojaré la red. Conforme a tu palabra. Se accionó por una palabra. Y dice en el verso 6, al hacer esto, capturaron gran cantidad de peces, de tal manera que su red se rompía. Por eso debemos entender en esta mañana que cuando Dios te pide algo, es porque te va a dar algo mayor. En el libro de San Marcos, en el Evangelio de San Marcos, vemos cómo el Señor le pide la red a Simón. Vemos cómo el Señor le pide ¿qué? Diga su red. Y aquí en Lucas capítulo 5, en el capítulo 4, dice que al terminar Jesús de hablar, le dijo a Simón: boga a aguas profundas y arrojen sus redes para pescar. Y en el verso 5, Simón le contestó diciendo: Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero conforme a tu palabra arrojaré la red. Verso 6, al hacer esto, capturaron gran cantidad de peces, de tal manera que su red se rompía. Mira, en tus fuerzas o en nuestras fuerzas, a lo mejor no hemos logrado nada, pero basta una palabra de Dios para accionarnos y recibir lo que el Padre tenía reservado para tu vida. ¿Cuántos se accionan en esta mañana? ¿Cuántos se accionan a creer? ¿Cuántos se van a accionar? Porque hoy esta palabra está desafiando nuestra fe. Ponte de pie, iglesia. Ponte de pie. Y tú te vas a accionar en esta mañana en el nombre de Jesús. Es tu decisión. Yo creo con todo mi corazón que Dios tiene algo reservado para ti. Solamente acciónate. Levanta tu mano y adora.